Mm, Buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar el tema problemas sociales que afectan a los jóvenes. Soy el sociólogo Yance Pérez y como siempre saben, todas estas clases están siendo llevadas gracias al apoyo del criminólogo Fernando Granados. Y recuerden que para impulsar esta iniciativa educativa invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra con solo 2 soles o juntos seguimos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Listo. Ahora vamos a ver un nuevo tema del día de hoy, como son los problemas sociales que nos afectan a todos los jóvenes y cómo poder dialogar, qué problemas afectan y qué están atravesando, ¿no? Identificarnos con ellos, si acaso entender por qué sucede este tipo de inconvenientes y aprender, que para eso es la clase, ¿no? Aprender por qué sucede esto. ¿Listo? Vamos a iniciar. Pero, ¿qué son los problemas sociales que afectan a los jóvenes, no? Antes de ver los problemas, tenemos que identificar qué es un problema social. Bueno, los problemas sociales son situaciones o condiciones que afectan negativamente la calidad de vida, el, el desarrollo y el bienestar. Ahí lo estamos viendo mejor para poder entenderlo. En el caso de un grupo de personas, los jóvenes son aquellos que dificultades limitan su crecimiento personal, educativo, emocional y, ¿por qué no?, social. ¿A qué nos referimos? Son todos aquellos limitantes que impiden el desarrollo cognitivo pleno del joven. De esta manera, son aquellos inconvenientes que vamos a encontrar en nuestro día a día que nos limita, ya sea de manera personal, educativa, emocional y social. No solamente se limita a un aspecto de nuestra vida, sino que afecta a distintos aspectos en los que estamos trabajando. Ojo, también en nuestro laburar, en nuestra forma de hablar, en todo ello de una u otra manera vamos a encontrar limitaciones a partir de los problemas sociales que puede afrontar el joven. Recuerda que a partir de esto se maneja el tema del bienestar de un grupo de personas en particular. Listo, continuamos entonces. Recuerda que estamos viendo el tema de problemas sociales. Soy sociólogo Mayance y hoy día estamos viendo este tema tan interesante. Vamos a ver los diversos problemas sociales más comunes en el adolescente joven de la primera etapa, ¿no? Hoy día vamos a ver todo esto. Bueno, comenzamos con la deserción escolar. Estamos hablando de aquel joven de a partir de los 14, 15, 20 años y es cierto. La deserción escolar y también, ¿por qué no ponerlo, de deserción universitaria? Es cuando el joven abandona de manera definitiva antes de concluir su formación. En el Perú, por ejemplo, hay todavía decenas de miles de estudiantes que no han culminado su secundaria. Si no me equivoco, el último registro del Minedo nos arrojaba que hay más entre 60.000 y 80.000 estudiantes que no culminan activamente su proceso de colegio. Y bueno, en el caso de la universidad o un instituto es aún mayor el número que se maneja. Tenemos que tener todo esto presente para nosotros como individuos saber cómo poder abordar, identificar los problemas que puede tener el joven estudiante y de una u otra manera brindarle un apoyo o una solución. Recuerda que este problema es o surge cuando se abandona definitivamente un, un proceso de estudio. Si el estudiante regresa, retoma, bueno, el problema se ha solucionado o se ha mediado. El problema es que muchas veces no se regresa, no se vuelve a tomar el esto. Y hay que reflexionar un poco sobre cuál es nuestro rol como sociedad en la deserción escolar. ¿Cuántos estudiantes no terminan el colegio?
Y ahí la cifra, ¿no? Actualmente, decía 80.000 a 100.000, pero lo acabo de buscar, más de 8 millones de personas mayores de 15 años no han terminado el colegio. Una de cada tres peruanos, una de cada tres peruanos no han terminado el colegio. Entre cerca del 5% no terminan el colegio. Esto en cifras suena poco, ¿no? Dos de cada 100 estudiantes. Pero tienes que verlo desde el ámbito macro. Eso significa que si somos 40 millones, más de 600.000 a 800.000 personas están sin culminar una secundaria básica. En total son, según los registros, 8.8. Y esta cifra va a seguir aumentando. ¿Y por qué se dan estas causas? No es la pregunta concreta. ¿Qué causa este suceso? Pobreza, trabajo que nos obliga desde muy pequeños a volver o asumir una responsabilidad que no nos corresponde. El embarazo adolescente es uno de los limitantes más grandes que llega a tener las personas. La falta del apoyo familiar, el padre asume o no puede asumir un riesgo de apoyo. Y por qué no también decirlo, la violencia escolar, el bullying que hemos estado viendo en clases anteriores, es también una prueba de lo que conlleva el riesgo. Eso es muy importante. Entender las diversas limitaciones que hay. ¿Por qué sucede y qué es lo que está sucediendo realmente? Para que el estudiante deje sus estudios, no propiamente dicho, para que el joven deje los estudios. Y quitarnos esta idea de lo deja por vago, porque ya no quiere estudiar, porque ya no va a hacer nada con su vida. No, muchas veces aparecen estos temas, ¿no? Un tema económico, un tema social, un tema personal, un acoso, que hacen que sea imposible para el menor sostenerse en el tiempo. Consecuencias. Bueno, directamente. No el culminar tus estudios plenamente limita tus ofertas laborales. Mayor riesgo de pobreza, ya que muchas personas van a estar gestionando una inversión. Y si bien el estudio no define a un estudiante, jamás lo definirá, sí es interesante o sí es notorio entender de que el riesgo a la pobreza mejora. Mejora o minimiza, si acaso es la palabra correcta, cuando hablamos de la pobreza en el tiempo. Menor desarrollo personal y social, efectivamente, el desarrollo personal es limitado, es mucho menor, porque se aprende en el estudio justamente determinados conceptos básicos integrales necesarios para poder sobrellevar una vida plena. Entonces hay que entender este tipo de ideas como ciudadanos y quitarnos este prejuicio de, bueno, dejó los estudios porque simplemente no quiere estudiar. Hay muchas circunstancias, muchas causas que limitan el aprendizaje directo del estudiantado. Continuamos. Ahora vamos a ver el embarazo adolescente. No estamos viendo los casos donde el embarazo joven, aquí también quiero entender de que adolescente ya es también una persona de 17, 18 años. No deja quedarnos solamente como prejuicio. Y no quedarnos simplemente con el prejuicio inicial. Es lo que les digo. ¿Qué es el embarazo entre los 10 y los 19 años? Entonces, no, adolescente no solamente aplica si pasa antes de los 15 o los 16 como máximo, no, es hasta casi los 20 años. Entonces, claro, es la juventud, la primera fase de la juventud. Entendamos ese punto.
Causas: falta de educación sexual, presión social, el acceso limitado a anticonceptivos y la violencia sexual. Muchas veces hay muchos prejuicios cuando se habla del embarazo adolescente. Espero que en algún momento podamos retomar estos temas. Pero cuando se habla del embarazo adolescente, uno asume, integra o interpreta que... Un momento, por favor, para que lo puedas tener mejor. Que es por un prejuicio de facilidad. Muchos de estos problemas cargan muchos prejuicios. No es porque la persona fue promiscua, porque la persona se metió y ahora es su culpa. No culpemos los errores adolescentes. Nadie quiere ni desea el mal. Aprendemos para favorecer, para ayudar, para limitar los riesgos. No para criticar, para hacer cizaña, no para regocijarnos en quienes han fallado o han cometido un error. La falta de educación sexual integral, correcta, los riesgos de los anticonceptivos y el cómo es el sentir ante este riesgo. La presión social, el considerar que todas las personas ya están en ese vínculo afectivo con la pareja y esta persona no. Asumir de que el amor implica un conocimiento tácito de una práctica sexual. Nuestra limitada forma de entender la sociedad. No entenderla nunca desde el prejuicio. Eso es lo que más quisiera dejarte en esta lección y lo mismo en toda nuestra clase. Porque cuando nosotros prejuzgamos al adolescente desde una posición de quien no cometió ese error, estamos cayendo en justamente lo peor, en no poder tratar sus problemas. Y lo que se busca es lo contrario, no abordar cómo podemos ser empáticos ante una situación que quizás a nosotros no nos tocó, pero es necesario porque es la situación con la que convivimos día con día. El acceso limitado a anticonceptivos, ¿no? Me van a juzgar si compro esto. Me van a juzgar si me cuido. Y la violencia sexual. Parejas que violentan a su pareja, condicionan psicológica o físicamente a la pareja. Entonces eso es también una reflexión que tenemos que tener en cuenta. Continuamos entonces. ¿Qué consecuencias aparecen? El abandono de estudios. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El hijo y la vergüenza de conllevar esto muchas veces hace que el estudiante limite sus estudios. Limite o deje sus estudios completamente. El riesgo para la salud. Y bueno, una boca más que alimentar es siempre una dificultad económica que nos va a aparecer en, en nuestra vida día con día. Esto es importante, entenderlo, comprenderlo, para poder ser empáticos frente a una situación similar y también nosotros, si vemos esto, poder eh, apoyarlo. Solamente como un dato para entender mejor esta situación, el Perú tiene una de las tasas más altas de embarazo de adolescentes en América Latina. Si no me equivoco, estamos en el puesto 3 o 4 sobre embarazo adolescente. Entonces es preocupante que en una sociedad tan... en esta sociedad tengamos tan... ¿cómo decirlo? Un riesgo tan alto de una situación tan grave. Y bueno, les recuerdo que estamos viendo el tema de problemas sociales que afectan a los jóvenes.
Un momento, por favor, para poder achicarlo un poquito para que entre todo. Excelente. Y estamos viendo también qué es un problema social. Recuerda que es aquel tipo de problema que está afectando a los jóvenes en su vida diaria, su desarrollo, bienestar. Son problemas sociales quienes afectan el crecimiento personal, el educativo, el emocional, claramente el social. Incluso afecta el trabajo del individuo. Y estamos corriendo los diversos problemas que se han visto. Hemos visto la deserción escolar y ahora estamos y también el embarazo adolescente. Hemos dicho que la deserción escolar es un problema económico social y el embarazo adolescente es también una falta de un conocimiento previo sobre los riesgos que conlleva las prácticas sexuales sin previamente un entendimiento real. Podemos continuar. Consumo de drogas. Dios, aparece uno de los temas más fuertes y que ablegan a muchos adolescentes. Hoy por hoy había un estudio en Europa. Hoy por hoy los jóvenes de 15 a 20 años consumen más sustancias ilícitas que alcohol. Hoy por hoy el alcohol en Europa por lo menos, se ve como algo de viejos. Es curioso, ¿no? Antes quien tomaba alcohol era una persona chévere, una persona que de una u otra manera, hoy no. Hoy la evolución presenta un reto, el peligro de las drogas. ¿Qué es una droga en sí? Una sustancia psicoactiva que afecta a la salud física y mental. Las adicciones, las drogas no para apoyar un proceso de rehabilitación, sino como una recreacionales. Aparece siempre la presión social como una violencia hacia el individuo a experimentar nuevas sustancias. Curiosidad, la idea de por qué motivo lo prohíben. Seguro me ocultan algo. Si a él no le pasó nada, ¿por qué a mí me pasaría? Los problemas familiares, el querer escapar de la realidad y lo emocional. El no poder sostener una vida acorde o plena, muchas veces también nos lleva a buscar las drogas, ese refugio que normalmente no encontramos en nuestro día a día. Reflexionemos un poco. Mira, mira acá, me encantó esta imagen. Te la voy a colocar para que la puedas ver en grande. Porque las adicciones, no creo que lo puse en el PPT, pero quiero que lo mires un segundito. Vamos a recorrer esto un poquito para acá, para que puedas verlo brevemente. Creo que ahí se ve. Exacto. Mira esto. Las diversas drogas, el celular, el cigarro, las drogas inyectables, la marihuana, el alcohol, otra vez las pastillas, el uso de fármacos, los videojuegos, el alcohol. Dime qué vicio es el tuyo y te diré quién eres o cómo te identificas. Dime tu vicio y te diré tu cura. Pero muchas personas no entendemos esto como un vicio. Muchas personas dicen, bueno, yo bebo porque es parte de mi día a día. Yo juego tantas horas porque me gusta. Y hay que entender algo muy puntual. ¿Dónde delimitamos esto me gusta y dónde comienza el necesito esto? ¿Dónde inicia o qué marca ese punto de no retorno? Donde decimos necesito un cigarro, no quiero un cigarro, necesito, me genera una urgencia. Quizás el primer paso o el más fuerte es cuando hacemos de eso un hábito. Cuando, por ejemplo, vamos a salir con amigos, ok, ya, pero no hay una cervecita, ya, pero no hay esto.
Ese es un peligro muy importante. Cuando encontramos riesgos reales y los hemos normalizado en nuestra rutina, al punto de que una diversión o un momento entre amigos necesita o urge ese, esa sensación para poder divertirse. Ya sea necesito alcohol. No, yo no puedo si no si no he jugado 8 horas. Y hay que seguir jugando. Si no hay estupefacientes. Para mí eso es una gran alerta. Cuando necesitamos de ese vicio para poder divertirnos. Entonces, te lo dejo como una pequeña reflexión. El límite donde nosotros trazamos nuestro dolor. Te lo dejo por aquí. Y continuamos, ¿no? Continuamos. Bajo el rendimiento. El alcohol son las sustancias que más consumen los jóvenes. Eso se entiende y hay que comprender el riesgo. Estoy siendo lento porque quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuál es la sustancia que está contigo? Les recuerdo, mientras estamos avanzando, que estas clases son posibles gracias al criminólogo Fernando Granados y desde aquí le agradecemos por impulsar esta iniciativa educativa. Invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de Premios La Oveja Negra. Con 2 luquitas, juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Muy bien, podemos continuar. Violencia y acoso. Ok, continuamos un nuevo problema ahora. Y esto es un problema externo, ¿no? Ya no es un problema interno o que dependa solo de nosotros. ¿Qué es? Es una conducta de violencia o acoso en el ámbito escolar, familiar o digital. Esto también en el ámbito escolar entendamos también que es algo que se vive en las universidades, en lugares, en cualquier lugar público. Estamos presentes o que alguien nos acose, nos violente, nos moleste sin nuestro consentimiento. En la parte digital, ¿qué lo provoca? Porque uno siempre está a esa pregunta, ¿no? ¿Qué causa que alguien me violente? Causa. Normalicemos normalización de la violencia. Esto es un peligro. Entendamos que la violencia, como bien dice ahí, stop al bullying, por favor. Normalizar la violencia es cuando hemos asumido o estamos viviendo en una crianza de violencia física, de malos tratos. Entonces, cuando salimos al mundo real, creemos que esa es la manera en cómo se debe comportarse, cómo debemos actuar frente a la realidad imperante. Evitemos normalizar la violencia. Tengamos cuidado con nuestras palabras, con lo que decimos, con cómo hablamos, lo que comentamos. Es riesgoso un lenguaje inapropiado. La falta de valores. El riesgo. Estamos viviendo una sociedad tan rápida que los valores muchas veces se pierden. Que los valores se diluyen o se olvidan. Incluso, ¿por qué no? Los problemas en casa muchas veces son reflejos de esa violencia o ese acoso presente en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, diría. Y es muy
complejo para mí. Continuamos. ¿Qué produce esto? Esta violencia, el ser criado en una violencia, ser criado en acoso. ¿Qué nos produce? El baja autoestima. Los problemas emocionales aparecen como un acto de un día a día. La ansiedad, el sentirte ansioso al vivir acosado, violento, el sentir que te vigilan por fuera del acto violento. La depresión, el sentir de que no te mereces esta vida o que la vida misma ha dejado de tener sentido porque hay un acto que impide que te desarrolles plenamente. El aislamiento social, el sentir que la vida ya no tiene un sentido. Y bueno, aparecerá siempre el bajo rendimiento académico, producto de que tu concentración ha dejado o ya no es foco de del estudio, sino ahora de un acto violento. Y hay que entenderlo así. La violencia como parte de esta idea. Y por último, el bullying afecta a 1 de cada 3 estudiantes en el Perú. Mira tú. 1 de cada 3 estudiantes es acosado. El otro debe ser el acosador. Y el último es el que lo miró. Entonces, seamos parte del cambio. Que a nosotros no nos toque ser bulliados para entender y comprender y empatizar el peligro del bullying. Entendamos también el peligro de la baja autoestima. Entendamos nuestras emociones. Sanarlas. Solo cuando sanamos podemos entender por favor. Por último, comprendamos el riesgo de una sociedad que vive en el acoso, que normaliza estos tratos. Y cambiemos a partir de eso. Este momento de silencio es también para ir reflexionando por qué motivo suceden tantos problemas, por qué motivo aparecen estas dudas, estas ideas en nuestro día a día, en la cotidianidad de nosotros. Es importante eso en cuenta. Es importante que tú también lo entiendas, para que puedas ser un actor de cambio en esta vida. Que todos estamos destinados a mejorar y ser personas de bien. Y poco a poco, yo sé que cada uno lo podemos ir logrando. Y eso también me incluye a mí. Seguimos. Salud mental. No es un problema que hace 100 años no se veía. Hoy es uno de los problemas más graves, ¿no? La salud mental. ¿Qué tan bien estamos de salud mental? ¿Cuántas veces decimos te quiero en un día a día? ¿Cuántos abrazos recibimos? ¿Y qué tan bien realmente nos sentimos? Por último, ¿cómo aparece, no? ¿Qué lo causa? ¿Qué causa la ansiedad? La presión académica, problemas familiares, como hemos dicho en la PPT anterior, el acoso que sentimos día con día. El uso excesivo de redes sociales nos puede llevar a lastimar nuestra salud mental. ¿Cómo es eso? Bueno, estás viviendo y constantemente tu cerebro compara una realidad ficticia, una realidad que quizás no es la tuya y que quizás deseas y no la tienes, quizás estás viviendo un desamor y justo te toca ver 50 videos de la pareja más feliz del mundo. Claramente te va a afectar, claramente te va a lastimar. Eso no es que seamos
personas mal, sino que es parte de nuestra vida y es que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, controlar quiénes somos y qué hacemos con nuestro día a día y el peligro de las redes sociales. ¿Qué consecuencias me puede llevar a esto, profesor? ¿No? ¿Qué consecuencias se sucede por esto? Bueno, de lo más común, el bajo rendimiento, este aislamiento de las autolesiones, el infligirte dolor por sentir que estás fracasando en la vida. Pensamientos suicidas, sentir que la vida ya no vale nada y que incluso vivir ya no tiene un sentido para ti. Es doloroso muchas veces. Y para analizar o reflexionar, me gusta este dato brindarte. El 20% de adolescentes presenta algún problema de salud mental. 2 de cada 10 personas, 1 de cada 5, tiene un problema de salud mental. Entonces es normal sentir que algo está pasando. Reflexionemos. Quizás estamos viviendo con una persona con problemas mentales. Y recuerda, si hay algo que estamos viendo en estas clases día con día es, no juzgamos, entendemos, empaticemos con quien sufre el dolor en el día a día, no los juzguemos. Porque quizás en algún momento el que va a sentir el bajón, la pena o el dolor somos nosotros. Y también tenemos que recibir esa empatía que a veces pedimos, que a veces exigimos, brindémosla. No caigamos en, bueno, a mí no me apoyaron, yo no tengo por qué apoyar a nadie. Porque bien dice el dicho, ojo por ojo y todos nos quedaremos tuertos. La venganza no nos lleva y quema el alma. Tengamos mucho cuidado en ver cómo nos desarrollamos en nuestro día. Ahora sí, creo que podemos continuar. El desempleo juvenil. Bueno, ya estamos entrando a un joven mucho más adulto. Un joven de 18, 19 años. La primera etapa juvenil, ¿no? Recuerden que el joven es joven hasta los 29 años. Y deberíamos agrandar un poco ya ese número. Por último, te comento, ¿qué es? Es la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. En efecto, es la falta de oportunidad que los jóvenes tienen en su día a día. Esto es parte de la masificación. La problema con el desempleo, la falta de experiencia, el desajuste entre la educación y el mercado laboral. Y este es un problema para reflexionar, ¿no? ¿Cuánto de lo que se nos enseña en clase nos sirve en nuestro siguiente trabajo? ¿Realmente la educación es un soporte real a la hora de buscar un trabajo? ¿O solo es un lugar de paso? La crisis económica que aparece. Por último, ¿qué consecuencias tenemos? La inestabilidad económica. Obviamente, si no hay un trabajo formal que mantengamos, la inestabilidad aparece, ¿no? El no poder sostener una familia, un lugar. El retraso de proyectos de vida y frustración que aparece porque simplemente no nos sentimos cómodos. Porque simplemente no encontramos un trabajo sin caer en una explotación o que no nos guste. No podemos trabajar en donde no nos sentamos plenamente.
Y como un dato, la tasa de desempleo en nuestro país, Perú, es aproximadamente el doble de la tasa de desempleo general. ¿Eso qué significa? Si normalmente el desempleo es 1 de cada 10, en el Perú hay 2 de cada 10. Si es 2 de cada 5, en el Perú hay 4 de cada 5. Para que entiendas el riesgo que tenemos en el desempleo el día de hoy. Comprendamos entonces por qué motivo es tan importante entender los riesgos reales del desempleo de nuestro día a día. Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos. El uso excesivo de las redes sociales. Antes de continuar en esta segunda etapa, quiero arreglar un poco mi diapositiva, por favor, porque yo sí la veo y tú no. Muy bien, ya debería salir. Excelente, ya me salió. Espero que hayas podido ver la diapositiva anterior. Y antes de entrar a este problema, me quería dar un dato de que muchos de estos problemas, sobre todo el 6 y el 7, son problemas actuales. Hace 50 años, mi padre todavía me decía que tú podías estar en un trabajo y tu hijo heredaba tu trabajo. Te pasaba algo y tú ibas a continuar en ese trabajo. Entonces, hoy por hoy el desempleo es un tema actual. Ahora sí. Y lo mismo, ¿no? Las redes sociales no es un tema que no tenga más de 20 años. La necesidad de un celular se ha vuelto ya no un tema de una herramienta, sino un tema de una extensión de nuestra vida diaria y el peligro que en ella conlleva. ¿Qué es entonces el uso excesivo de las redes? ¿Es solamente usar mucho el celular? No, es cuando afecta nuestra vida cotidiana. Cuando ese uso excesivo se vuelve y trasciende nuestra conducta habitual. Cuando nos afecta la vida personal. Cuando has quedado, tienes trabajo y por estar viendo Facebook, por estar viendo Instagram, lo realizas mal. Cuando haces mal o tienes un problema y recurres a Facebook y a las redes sociales. Las redes sociales son una ayuda, una distracción, pero no son tu mundo. Tenemos que aprender a comprender los límites. No se trata del uso de redes sociales, se trata de usar las redes sociales sin caer en esto que nosotros conllevamos o que esto nosotros entendemos como nuestra vida. No podemos tener doble vida, una vida normal y nuestra vida en redes sociales. Tenemos que usarlas responsablemente y comprender que hay un riesgo de usarla repetidamente. Necesita aprobación. El FOMO es justamente esa necesidad del individuo por constantemente compararse en las redes sociales. Evitamos una realidad porque estamos constantemente en una comparativa, en un exceso de compararnos para sentirnos mejor, para entender a otros antes que entendernos a nosotros. Nuestra vida, nuestra cotidianidad no se puede resumir a las redes sociales nada más. Somos seres que están muy por encima de eso. Continuamos. ¿Qué pasa con las consecuencias del día a día? ¿Qué consecuencias aparecen?
las consecuencias de esto, ¿no? Reflexionemos, justamente me detengo para que tú puedas reflexionar. La ansiedad, la baja autoestima, el aislamiento, los problemas de atención y el trastorno de sueño. Entendamos que esto es algo consecuente al uso reiterado de las redes sociales. No es algo que desaparece en un momento y desaparece, es algo que sucede con el uso reiterativo de las redes. Te comento, el joven pasa en promedio más de 6 horas diarias en redes sociales. 6 horas. Muchas personas no duermen 6 horas. Pasamos más tiempo en el celular que reponiendo nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de sueño. Seamos conscientes del riesgo real en las redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar brevemente, antes de entrar a la última etapa. ¿Y qué tienen en común estos problemas? No es una pregunta válida. Hemos visto 7 problemas distintos. Hemos visto la deserción escolar. Hemos estado viendo también el problema de consumo de drogas. El embarazo adolescente. La violencia y el acoso que vive y sufre el adolescente. La salud mental y los problemas que surgen del estrés y la depresión. El desempleo juvenil que asola y nos destruye día con día. El uso excesivo de las redes sociales. Y cómo no, ¿no? ¿Cómo se integran estos problemas? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos problemas? Bueno, la falta de oportunidades. Limitan el acceso a educación, empleo y salud. Cierto. Todos los problemas sociales es una carencia de oportunidades que evitan que el ser humano como individuo alcance la plenitud educacional, de empleo y en salud, tanto emocional como física. Reflexionemos esto. Siempre te voy a invitar a la reflexión en cada clase, porque yo siento que estos temas sociales son para eso, ¿no? Para tocar los momentos y las fibras que tenemos y entender qué conductas estamos usando y qué conductas aparecen en nuestros miembros más cercanos. Otras cosas, entornos vulnerables, la familia, la escuela, la comunidad influyen en el desarrollo de los jóvenes. Esto es una influencia real. Somos seres sociales y por consiguiente estamos condenados a ser influenciados por nuestro día a día. Por favor, esto no es una necesidad. Por último, la salud emocional es fundamental para afrontar desafíos de la vida. Sanar no significa simplemente estar bien de salud, también significa entender qué nos está lastimando, qué nos hace daño. Solo así podemos buscar un medio para sanar, y eso no solo se limita a una gripe, a un resfriado, también a nuestro proceso cognitivo. Y por último, la desinformación. La desinformación es un riesgo real porque hemos visto, porque muchas veces no entendemos por qué los unen, ¿no? La deserción escolar, hay prejuicios sobre por qué el estudiante lo deja, muchas veces de vago, el prejuicio del embarazo adolescente, la promiscuidad en la mujer,
el consumo de drogas, lo que se dice y lo que es verdad de estas sustancias, la violencia y el acoso que nos aparece en nuestro día a día, ¿no? Y normalizamos el acoso encima. Se normaliza las prácticas abusivas que en él aparecen. La salud mental, todos estamos bien, pero no. ¿Qué nos dice la realidad? Que el 20% de adolescentes y jóvenes se encuentran en procesos negativos, dañinos, o simplemente tienen un problema de inestabilidad emocional. El desempleo juvenil que asocia al joven como un vago, pero no, es un mercado laboral exigente que muchas veces no brinda los requisitos mínimos para un empleo para el trabajador. El uso excesivo de redes sociales, que simplemente hemos normalizado como es parte de la vida. ¿Cuánto de realmente usamos el celular? ¿Cuántas horas usamos sobre todo las redes sociales? ¿Estamos pendientes de la vida de un famoso más que de la vida de nuestros allegados? Entonces, por eso la desinformación integra todos estos temas. Te lo repito, la falta de oportunidades, entornos vulnerables, la salud emocional y la desinformación son temas que día a día aparecen con más y más normalidad como un problema para los jóvenes. Las malas decisiones que con el apoyo aparecen. Continuamos entonces. Y listo, entramos a la última parte de nuestro trabajo. Vamos a ver los casos, las conclusiones y los elementos que aparecen. Solamente antes de pasar a darte la última etapa, que ya son los casos y las conclusiones, quiero agradecer al criminólogo Fernando Granados por impulsar esta iniciativa educativa. Invitamos a todos a apoyar participando en los eventos de premios La Oveja Negra. Y con solo 2 luquitas, juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Listo. Comenzamos entonces con la última etapa y vamos a ver si podemos analizar todo aquello que hemos aprendido el día de hoy. El caso práctico. Perdonen, no se veía mi cara. Ahora sí. Ok. Lucía. Lucía, de 16 años, vive con su madre y sus 2 hermanos en un hogar con dificultades económicas. Ha comenzado a faltar al colegio para trabajar cuidando niños y ayudar con los gastos del hogar, lo que ha afectado su rendimiento académico. Además, su pareja le insiste en abandonar sus estudios. Mientras sus amigas minimizan la importancia de la educación, Lucía enfrenta un conflicto entre continuar sus estudios o dejar el colegio para trabajar y ahora encima vivir con su pareja. Te lo repito. Lucía, de 16 años, vive con su madre y 2 hermanos en un hogar con dificultades económicas. Ojo, nos está diciendo que tiene un problema económico ya. Ha comenzado a faltar al colegio para trabajar cuidando niños y ayudar en los gastos del hogar, lo que ha afectado su rendimiento académico. Claramente, el trabajar y el estudiar encima de un hogar con dificultades no permite un rendimiento pleno para el estudiante. Además, su pareja le insiste en abandonar sus estudios. Encima, su pareja le está gestionando una necesidad, mientras sus amigos minimizan la importancia de la educación. Lucía enfrenta un conflicto entre continuar sus estudios o dejar el colegio para trabajar y vivir con su pareja. ¿Qué problemas sociales identificas en la historia de Lucía? ¿Qué consecuencias podría tener las decisiones de Lucía de estar considerando? ¿Qué recomendarías a Lucía para tomar una buena decisión? Bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, y espero que estemos reflexionando sobre este tema. Bueno, ¿qué problemas podemos ver rápidamente? Bueno, vamos a revisarlos rápidamente. Deserción escolar. Está en peligro de dejar los estudios por irse a vivir con su pareja. Yo siento que es muy joven todavía para eso, pero no lo tenemos mapeado. Eh,
la violencia y el acoso. Está siendo acosada por sus amigos que se burlan de que ella quiera seguir estudiando. Una salud mental baja, por un ambiente caótico, el acoso, el trato de la pareja, no hacen más que afectar su estabilidad emocional. Miren ustedes, una misma persona está afrontando en este caso dos situaciones. Una deserción escolar que pone en riesgo sus estudios, se siente amenazada al no poder continuar plenamente, quiere trabajar para ayudar en casa. Un tema de salud mental, ya que siente la presión, la burla, el acoso. Un tema de violencia y acoso, ya que está siendo violentada psicológicamente por las amigas que minimizan sus esfuerzos. Y, y por qué no decirlo, desde un principio un desempleo juvenil de dejar o abandonar los estudios. ¿Qué consecuencias podría tener la deserción de Lucía? Bueno, mayores dificultades de estudio, eh, una dependencia a la pareja o incluso mayores problemas económicos, un latente o un futuro embarazo adolescente y problemas de baja autoestima, autolesiones que pueden conllevar a algo mucho más grave. ¿Qué le recomendaría? Primeramente, ¿qué podríamos recomendar? Entender. No juzguemos a Lucía. ¿Qué podríamos decirle? Bueno, que entienda todas las circunstancias, que entienda su futuro y los riesgos que hay con su futuro. Y a partir de ahí tome una decisión, no a partir de la presión social, sino a partir de los sentimientos y lo que ella considera positivo, evaluando sus pros y sus contras en el futuro. Y cómo se puede ver mecanismos para ayudarlo. Quizás una beca, quizás alguna facilidad con el trabajo y el estudio. Quizás no es momento todavía de mudarse con la pareja. Quizás las amigas son un riesgo para su día a día. Y es importante reconocerlos. Resumiendo un poco la clase del día de hoy, de lo que hemos visto y de lo que hemos tratado, estos son los problemas más puntuales. En la deserción escolar, que limita las oportunidades del futuro. Hemos visto el embarazo adolescente, que interrumpe el proyecto de vida, ya que impide conllevar de manera correcta este tema. El consumo de drogas se ve un tema que afecta a la salud y el desarrollo, porque es un vicio que lleva y consume al individuo. La violencia que daña el bienestar emocional requiere una atención, la salud mental y sobre todo apoyo oportuno, no brindar o ser juzgado. Mira tú, tanto la deserción escolar, el embarazo, el consumo de drogas, la violencia, incluso el desempleo, va a estar propenso a limitar la salud mental del individuo. El desempleo juvenil genera inestabilidad e incertidumbre. Incluso el uso excesivo de redes sociales impacta la autoestima. Tenga mucho cuidado con las relaciones personales, como hemos visto en el caso de Lucía. Incluso amigos pueden ser detonantes para un problema mental o un problema psicoemocional. Solamente concluimos de las conclusiones breves de esta clase. Los problemas sociales tienen causa y consecuencia. Comprenderlas es siempre el primer paso para prevenirlas y enfrentarlas. La educación y la información permiten tomar mejores decisiones siempre. Estudiar y mantenerse informado reduce los riesgos. La salud física y emocional es fundamental. Cuidarte favorece el bienestar y el desarrollo personal. Buscar apoyo es una muestra de responsabilidad. La familia, la escuela y las instituciones pueden brindar ayuda cuando se necesita. Cada decisión que tenemos en el futuro influye ya en nuestro actuar y siempre hay que brindar una responsabilidad y pensar antes de decidir. Contribuye a contribuir un mejor proyecto de vida. Siempre busca mecanismos para ayudar y ayudarte. Es bueno y no está mal priorizar nuestro día a día a nosotros como individuos. Para finalizar, quiero dejarte este pequeño mensaje.
Ser joven no es fácil, pero cada desafío es una oportunidad para crecer. No estás solo en este camino. Hay personas, instituciones y recursos que pueden ayudarte. Lo más importante es que nunca dejes de creer en ti y en tu capacidad para construir un futuro mejor. De mi parte, esto estaría siendo todo. Eh, Antes de despedirme, agradecemos siempre al criminólogo Fernando Granados por impulsar esta iniciativa educativa. Estamos recordando invitarlos a participar en los premios La Oveja Negra, con solo 2 luquitas. Juntos seguiremos fortaleciendo la educación de más y más estudiantes. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Soy el sociólogo Mark Janse y me despido. Muchas gracias.